verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, verso 1. Te encarezco o te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo he predicado acá esta palabra en estos 18 años, tal vez unas 2 veces, 3 con esta, si no me equivoco. Pero hay una preocupación fuerte en uno como creyente y como pastor. ¿Cuál es? Que la gente hoy en día no es diestra con la palabra. ¿Usted sabe por qué se le pedía a la gente o se le pide a la gente que traiga la Biblia? Bueno, ahora la tienen en el celular, no veo ningún problema. Aunque interactúa más uno con un libro físico que con el teléfono. La gente interactúa más en su teléfono, los que no tienen buena costumbre, con videos, con imágenes y con algunas otras cosas, que con tener un libro. Yo por lo menos para cuando hago mi estudio tengo una Biblia física donde la pueda rayar. Antes decía, ay, no, es la Sagrada Escritura, no la raye. Yo les he dicho a ustedes que yo fumé marihuana en hojas de la Biblia. Entonces la Biblia puede ser efecto en una persona o no, depende cómo adquiera esa palabra. Para algunos será un libro nada más, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a ver por qué se le llama la Sagrada Escritura también, un poco allí. Pero si hay algo que carece la iglesia hoy en día es de palabra. La tiene, la escucha, la canta, no se la aprende y mucha iglesia no la vive, que es lo más complicado. No vivir la palabra. Porque entonces nos volvemos personas endebles. ¿Cuántos quieren un buen fundamento sobre su fe? Lean la Biblia y aprendan la Biblia y apliquen la Biblia. Si no lo hace, en el tiempo de la prueba nos daremos cuenta si su casa estaba fundada sobre la roca o sobre la arena. Porque cuando todo marcha bien, no problem, dijo el gringo, no problem. Pero cuando viene el viento, cuando viene la tempestad, es donde nos damos cuenta de qué está hecha nuestra fe. Y una iglesia que carezca de palabra es una iglesia que es endeble. Así que es preocupante que la gente escuche, cante, inclusive lea palabra, pero que no esté viviendo conforme a la palabra en todos los aspectos. Porque la Biblia, la palabra no se usa solamente para sostener mis emociones. Para cuando viene la dificultad. No, se hace para que sea vivificada. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. En los postreros tiempos, ¿a dónde estarán mis leyes? En los postreros tiempos, ya estamos viviendo los postreros tiempos. ¿A dónde estarían? Antes estaban, decía, escríbelas sobre los linteles de las puertas, que las lean, que las vean, enséñenlas a sus hijos, enséñenlas a su descendencia, etcétera, etcétera. Pero hablando en los tiempos postreros, los que estamos viviendo, dice, las pondré en sus corazones.
no olvidando que somos el templo del Espíritu Santo y que hoy debemos de tener una vida vivificada delante del Señor. Así que vamos a ver varios aspectos aquí en esta mañana. El primero que quiero que veamos es el primer consejo de perseverar en lo aprendido, porque estos son cartas pastorales, son consejos de Pablo, en este caso a Timoteo, y posteriormente la carta a Tito también son consejos de Pablo a Timoteo. Los está tomando como padre a hijo, hablando espiritualmente. Entonces, lo primero que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y en el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ¿cuál es el consejo? El primer consejo es de que persista en lo que ha aprendido. Nosotros tenemos el error de que muchas veces aprendemos algo y al no practicarlo lo olvidamos. Hace algunos años conocí a un médico que había estudiado medicina general, pero que al final se metió al Ministerio de Salud y se fue más por la parte legal. Y resulta que ese médico, cuando veía a un enfermo, no podía decirle nada ni recetarle nada. Y entonces yo le dije: pero ¿y qué le pasa? Y me dice: es que yo estudié medicina, pero yo no practiqué en mi vida medicina. Pregúnteme de leyes. Entonces le dije: ya, usted debe haber sido entonces abogado. Usted sabe lo que es tener el título de médico y tener inclusive temor de atender a alguien porque usted no sabe cómo hacerlo. Entonces, vea qué interesante. Si hablamos en la parte de un título, el hombre era médico, pero en la práctica era un abogado. ¿De qué le servía todo el conocimiento que adquirió posiblemente durante unos 7 años, que dura aproximadamente la carrera para medicina, verdad? Porque son carreras larguísimas. ¿De qué le sirvió? Para lo único que le sirvió fue para estar en el Ministerio de Salud posteriormente, porque usted no puede entrar a ese puesto si no es médico. Qué irónico. Para ver las leyes. O sea, un médico viendo leyes. Mejor hicieran una rama específica para ese puesto y lo podría desarrollar. Entonces, imagínese qué frustración ser usted médico, ver a alguien en una situación difícil y tener que meterse las manos entre la bolsa. ¿Cuántos cristianos hay así hoy en día? Años en una iglesia, escuchando palabra, han leído palabra, pero cuando viene una situación difícil no pueden aplicar la palabra porque no la tienen vivificada, porque no han persistido en lo aprendido. Se les olvidó. Gente que llevó cursos de una cosa y cursos de otra, y cursos aquí y cursos allá, y está muy bien todo lo que usted pueda llevar, pero si al final no lo aplica, mejor quédese con un curso y desarróllelo como debe de ser. Y estoy hablando de un curso bíblico. Nosotros tenemos un fenómeno acá en la congregación, y es que estamos volviendo a repasar parte de algunas cosas de la visión, porque cuando la practicábamos la visión, todo muy bien, manejábamos las cosas, pero resulta que dejaron de practicar la visión y de estar metidos en la visión, y se atrofió todo lo que se había aprendido. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a refrescar para ponerlo en la práctica. Y el consejo aquí es: persiste en lo que has aprendido. Persiste. Usted y yo tenemos la responsabilidad de crecer por sí mismos. Es su responsabilidad. Ahora hablaba de mi suegra. Mire, esta mujer a veces le da a la tejida y a la tejida, pero a veces es a la palabra. Se va y son horas metidas en la palabra. Ahí está contenta porque ahí la Biblia de mi suegra son 3 cajas así, porque son puros libros, ¿verdad? Y esos son, el otro decía, la lectura mía son puros huecos.
Y sí, porque se escribe con un punzón, literalmente es un punzón de hierro en una pizarrita y hacen huecos y se le da vuelta y se lee por encima con el tacto. Y son horas. Y a veces dice, voy allá para el correo un par de veces a una amiga que tiene en San Carlos, aquí le estoy mandando todo el calendario del año con los versículos bíblicos. Fue y ese calendario que le dieron en sociedades bíblicas, se sentó, cogió papel, se lo escribió a una amiga y se lo mandó, con sus limitaciones. Y usted y yo a veces no compartimos ni un versículo bíblico con nadie. ¿Sabe cuál es el problema más grande que tenemos? El copy-paste. Copio y pego. Le pasa a las de aquel. En diciembre dice, ustedes, lo manda al grupo, ustedes amigos son el grupo que más amo. Y dice, reenviado muchas veces. Así estamos. O sea, es un asunto superficial porque no hemos persistido en lo aprendido. Ahora, el persistir en lo aprendido es vivificar aquella enseñanza en nuestro corazón. ¿Sabe? ¿Cuántos han leído y han leído y han leído? Hay gente que me dice, yo leo y leo y leo y no entiendo nada. Estamos jodidos. Es como que si no leyeran. Y a todos nos pasa. Pero hay algo que nos enseñaron a nosotros desde la escuela. Comience a hacer prácticas. Si a usted le cuesta eso, se llama comprensión de lectura. Yo estoy con un grupo de muchachos, no tan muchachos ya aquí, que lo primero que les he dado es una y otra y otra y otra y otra y otra, y les voy a dar y otra y otra y otra y otra y otra vez todo eso hasta que manejen correctamente la lectura y la comprensión bíblica. La Biblia es un libro como cualquier otro a la hora de comprenderlo. Hay palabras difíciles, para eso está el diccionario. Hoy tenemos versiones más claras. Así de simple. Comprensión de lectura. ¿Cuántos tuvieron que hacer reportes de comprensión de lectura? Aún de mamá, más a la masa. ¿O no les tocó? ¿Verdad que sí? Está viejo usted, doña Elsa. Paco y Lola no existía hace años. ¿Sabe? Timoteo había sido instruido desde niño en la palabra del Señor. Y su padre espiritual, que es Pablo, le dice que se esfuerce a seguir en esa enseñanza, recordándole de quién aprendió. Timoteo había aprendido de su madre Eunice y de su abuela Loida. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1 y el verso 5. ¿De quién no aprendiste? Gloria a Dios. El trabajo que se hace muchas veces de madres y de abuelas es sumamente necesario. Posteriormente había continuado con Pablo. Cuando Pablo llegó a la ciudad donde estaba Timoteo, le dijeron, este es un muchacho que es candidato para el ministerio. Y Pablo lo adoptó, se lo llevó. Pero ya estando Pablo viejo, él le aconseja que persista en aquella enseñanza que había tenido desde cuándo, desde que era un niño, y que él debe de proseguir. ¿Sabe? La Biblia siempre tiene algo que enseñarnos. Aún textos en los cuales hemos pasado 100 veces nos puede seguir enseñando. Y ya casi vamos a llegar al porqué de eso. Le aconseja a Timoteo entonces que persista en lo que ha aprendido. ¿Por qué razón? Por los grandes problemas doctrinales que había en aquellos tiempos, y no era suficiente con lo que había recibido desde la niñez y luego estando con él mismo. Sabía que Timoteo posiblemente también iba a tener que confrontar y enfrentar doctrinas falsas, y esto es un arduo trabajo para la obra del ministerio, y por eso le exhorta a seguir aprendiendo en lo aprendido. ¿Cuántos de aquí saben qué creen los testigos de Jehová? ¿Qué creen los mormones? ¿Qué cree el hinduismo o el budismo?
Yo, gracias al Señor, seguro porque me escucharon hace unos días atrás hablando aquí, gente en la iglesia, hablando de buenas vibras. Y con el Espíritu Santo casi un tanque séptico, perdón que se lo diga así. Oh, qué buenas vibras. Vaya al segundo cerebro, dijo Jorge. Googlee todo, dése cuenta de dónde viene, cuáles son las corrientes doctrinales, de dónde viene eso. Hinduismo, budismo, todo un asunto que viene fuera. Pero aquí somos como el perico, como el oro, nada más. Hay un montón de cristianos que son como el perico. Usted sabe que el perico no habla ni razona, solo repite. Ese habla. Pero usted le dice al perico, cánteme, alabaré. No le canta alabaré, le canta al que le dé la gana, porque lo único que hace es repetir, no puede razonar. Y hay un montón de cristianos que por falta de persistir en lo aprendido están razonando. Perdón, no están razonando, están repitiendo. No razonamos. Por Dios, razonemos. Nosotros somos una generación inteligente. Un día de estos puse un comentario de estos que Dios ayúdanos, ¿verdad? Pero hay que estar uno informado de todo. No sé cómo es que les llaman, se me olvida, es que es un nombre raro a estos que se creen perros. ¿Cómo? Terian. Ahí andan sintiendo perros. Eso hay que sacarlos de la casa y que duerman ahí en el frío y todo, y que les den alimento entonces de perro, y que entonces defequen en el zacate, y que hagan de todo como un perro. Y no solo eso, hay un montón. ¿Sabe, hermanos? No quiero ofender, y usted de pronto que nos escucha, yo no quiero ofender con esto, pero están queriéndonos a nosotros romper nuestra inteligencia. Bien dicen algunos estudiosos, yo soy poco para poner esos comentarios, pero un día de estos lo puse. Tenemos una generación sumamente estúpida porque no se informan. Antes lo mandaban, Dios libre de sentirse uno, pero antes lo mandaban donde el psicólogo, y ahora el psicólogo le dice, hasta ese psicólogo está jodido. Tranquilo, se siente perro, vea como perro. Hay un videillo como esos que ahora soy gato, le dice la chiquilla al papá. Sí, usted es gato. Bueno, al favor, se me va para afuera ahora mismo. Quítese de la mesa, llévele alimento. Va a dormir en esa colchita ahí. Como a las 5 horas, 6 horas estaba. Es que quiero entrar a la casa. No, ya no se quiere sentir gato. Bueno, entonces sí, viva como humano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que hay un montón de cristianos creyentes, estoy hablando de los creyentes, que tenemos el entendimiento, mi hermano, tenemos el cerebro como arratonado. El cerebro es un músculo, entre más lo ejercite usted, más va a aprender. Soy malo para leer, me dicen algunos. Si no lee, ¿cómo va a ser bueno? A mí me pasaba. Yo he contado el testimonio a mí aquí de cómo yo era antes. Yo lo único que reconocía eran los rótulos de Imperial, de Pilsen y todas esas cosas, y era simplemente por el logo, ni siquiera porque leía. Había dejado de leer 6, 7 años y estaba atrofiado el músculo. Era un trauma al principio, porque habían cosas. Un día esto les enseñé, el sábado pasado les enseñé a los muchachos un libro que me encantó el título, que se llama Hacia una predicación comunicativa. Lo leí como 3 páginas o 4 páginas, lo cogí, lo guardé, porque no entendía absolutamente nada. Me cuesta todavía a estas alturas. Imagínense en aquel entonces una frustración, porque anhelaba servirle al Señor, quería cosas, pero no las entendía. ¿Por qué? Porque no estaba familiarizado con la lectura, no estaba familiarizado con textos, no estaba familiarizado con palabras. ¿Por qué? Porque no leía, porque había dejado de estudiar. Entonces, ¿cómo quiere usted poder progresar si no persiste en lo aprendido? Hoy me dicen que leo muy rápido. La mujer, cuando estoy predicando, me dice: dispare más despacito. Digo que si no, no termino la predicación. Pero usted necesita persistir en lo que ha aprendido. Es su responsabilidad avanzar. Ya me sacaron el tiempo y ya estoy caído. Quedan 45 puntos todavía. Mentira.
Hoy en día el pueblo del Señor también debe proseguir aprendiendo cada vez más sobre las Sagradas Escrituras, porque a nuestro alrededor hay cualquier cantidad de doctrinas falsas y no es suficiente con lo que hemos aprendido hasta el momento. Que la gran mayoría de las congregaciones a veces no enseñan esto. Por eso es que somos presa fácil de algunas doctrinas, de esas fábulas, de esos vientos que están a nuestro alrededor. El pueblo de Dios tiene que luchar por la sana doctrina. Sana doctrina es sana enseñanza. Eso significa doctrina, enseñanza, una sana enseñanza. Y la única forma de hacerlo es seguir hacia adelante, aprendiendo cada día sobre las Escrituras o las Sagradas Escrituras. Si no lo hacemos, muy prontamente podremos apartarnos de la verdad. Es por eso que mucha gente, ¿para dónde va? Dice Vicente, allá voy y allá voy. He estado leyendo un libro también que es un poco técnico y estaban hablando ayer sobre las alegorías. Él habla sobre espiritualizar. Como por ejemplo las 5 piedras que David echó en el bolso. Son los 5 ministerios en el cerebro de quién. Habían pasado 1000 años después o 700 años después, ni siquiera existían los ministerios, y aquel coge las 5 piedras como alegoría para decir que eran los 5 ministerios. Y así hay un montón de barrabasadas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con el creyente? Que tiene comezón de oír, que le gusta que le digan cosas bonitas aunque los estafen. Ay, este ardió. Venga, que todo el mundo y pasa y hasta plata, Y yo digo, Señor, uno que se mantiene sano, dice, les cuesta echar. Pero eso va y le dice que va a prosperar y que va a hacer aquí, va a venir una cosa y va a venir la otra, y les encanta eso. Y van y dan hasta lo que no tienen. ¿Por qué? Por falta de una sana doctrina. ¿De qué le está hablando? Si usted lee los versículos anteriores del mismo capítulo 3, le está hablando algunas cosas interesantes. Vamos a leer rápidamente ahí. También debe saber esto en el capítulo 3, verso 1. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Las mujercillas, ¿verdad? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue a aquellos. ¿Se está dando cuenta por qué le dice que persista en lo aprendido? Hermanos, yo le pregunto, ¿no estamos similar hoy en día? ¿Sabe? Hay gente que usa la Biblia para enseñar mal y usan la Biblia. Los mencionados grupos antes citados usan la Biblia y tienen falsa doctrina. Usan la Biblia. Por eso es que usted tiene que aprender y debe de aprender bien. Por eso es que es su responsabilidad coger la Biblia y no solo leerla y coger un verso que me haga sentir bien. Pero es que esto no es una terapia emocional. La Biblia no es una terapia emocional. La Biblia es un fundamento que nos ayuda aún en los momentos más difíciles.
nos sintamos bien o nos sintamos mal. Por eso cuando hay una persona bien establecida bíblicamente, podrán venir los tiempos difíciles y van a ser inamovibles, porque no caminamos por lo que vemos o lo que sentimos, sino por lo que creemos. Están asustados hoy. Le menciona posteriormente, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. En este sentido, la salvación tiene connotación de salvar el alma. La escritura nos enseña desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis todo el plan de Dios para la salvación. Y ellas son las que nos llevan y nos guían a ese plan salvífico y nos ayudan a sostenernos. Sí, la salvación es por gracia, pero usted y yo debemos de permanecer. El que no permanece en la palabra, lamentablemente, no heredará la vida eterna. El que no camina conforme a la palabra, no heredará la vida eterna. Y si fuera así, es un vacilón. Es como algunos que creen, ¿verdad? Por ahí, que usted se muere y después le rezan y 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 lo sacan del purgatorio. Así me las tiro yo. Ya voy y vendo un lote que tengo ahí, le pago a 40 viejillas que sigan orando por mí, me voy y hago lo que me da la gana para que después me saquen del purgatorio. Porque hay cosas del mundo que no son feas. Sí, o no. Todo es feo del mundo, de ese sistema. Cosas lindísimas. Pero la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Entonces aquí no nos podemos dejar llevar por las cosas bonitas, por lo que yo siento, porque se trata de su eternidad. ¿Cuántos han sentido que su vida es una eternidad? Aleluya, gloria a Dios, ninguno. Usted cuando está en una situación difícil no siente que no se termina. No se termina. ¿Cuándo va a terminar? No le ha pasado a ninguno, solo a mí. Imagínense, y es un ratillo. A nosotros dentro de esta mente finita nos cuesta entender, ¿verdad? La eternidad. Porque todo tiene un principio y todo tiene un fin para nosotros. Todo tiene una fecha y una hora. Nos regimos. Ya algunos están pensando, uy, mañana es lunes, tenga paz, repose el resto del domingo. Hay gente que está, uy, vienen las visitas, uy, tengo que ir a hacer el café y ahora tengo que pasar al supermercado y están aquí en aquella cosa. Y la mente finita no nos da para pensar en la vida eterna. Oiga, si a usted una circunstancia se le ha hecho eterna, ahora pensemos un poquito más claro en la eternidad. Sin principio, sin fin. 100, 200, 300, 1000 años, 1.000.000 de años, 1.000.000.000 de años. ¿Verdad que ya se nos estancó el cerebro? No nos da. No nos da. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir por tiempos. Pero se trata de su eternidad, el mantenerse firme en Cristo Jesús y en la palabra. Es la salvación. Escudriñen las escrituras, porque les parece que en ellas encontrarán la vida eterna. Sin duda alguna, la palabra nos muestra el camino que los seres humanos debemos de tomar para poder alcanzar la vida eterna. Al tomar este camino, que sin ninguna duda es por fe. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos son salvos? ¿Qué le asegura a usted eso? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la garantía de nuestra salvación? Es la palabra. Usted y yo tenemos seguros que mañana es lunes, ¿cierto? Pero ¿por qué usted cree tanto en su salvación? ¿Cómo la tiene tan clara? Entonces, si estamos siendo certeros para una cosa, ¿por qué no lo somos para la otra? Ella te puede hacer, ella te da vida para la salvación. Es el por fe y en fe que caminamos en Cristo, con nuestros corazones abiertos. Y cuando creemos en fe, ¿sabe? Todo cambia en nuestra vida.
todo cambia en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que crece y otro que no crece? Es su fe, es su firmeza, es porque sigue aprendiendo en lo comenzado, es porque no se ha quedado de brazos cruzados, es porque ha llorado muchas veces, pero se ha mantenido firme en la roca. Y el que siembra con lágrimas, con regocijo segará, en el buen contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque hay un momento donde emocionalmente nos está llevando la trampa. Pero yo siempre lo he enseñado. Hay otro momento donde hay que limpiarse las lágrimas y hay que avanzar, porque el reloj no se detiene. Y cuando usted se quedó estancado emocionalmente, se le detuvo el tiempo. Por eso es, y esto no lo digo por nadie, pero hay gente que alguien falleció lamentablemente y se me terminó la vida. Dice, ay, ya no tengo razón. Y tiene a 15 que le están amando, que le están impulsando, que le están diciendo: aquí estamos, mi hermana o papá o tía o como sea. Y no, se me terminó la vida cuando hay más gente. O sea, ¿cómo quedó su fe? Se le estancó en una persona. No hay propósitos, hay más gente que nos aman, hay mucho que hacer, hay mucho que desarrollar, hay mucho que lograr. Hay que entender la vida. El propósito del hombre, o más bien el círculo del hombre, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y todos vamos a morir. Por eso es que hay que aprovechar bien el tiempo. La importancia de la escritura. Pablo empieza el verso 16 diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiración es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los hombres, obviamente escogidos por Dios, o debidamente escogidos por Dios, para que escribieran y fueran confiables y autoritativos. Hoy no tengo tiempo para hablar sobre la credibilidad y el respaldo que tiene la escritura. Están todos los escritos de Qumran, esto está en todas las partes arqueológicas. Está, sabe, 2000 años es muy corto. Tenemos toda la parte verbal de la gente que estuvo. Una de las cosas que debemos nosotros de aprender y de comprender es que hubo muchos testigos que vieron a Jesús. Y la defensa de la fe, usted tiene que estar firme en la defensa de la fe. Se me olvida el término técnico, perdón, apologética, que es la defensa de la fe. Es saber en qué estoy creyendo, por qué lo estoy creyendo, cuál es el respaldo. Usted tiene que ser, cada creyente tiene que ser un apologeta en su vida y saber claramente por qué yo creo en la Biblia. No es emocional, no es solamente experimental, aunque la experiencia es una parte nuestra en el desarrollo de nuestra vida cristiana, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que interactúa con su creación, un Dios que está allí. No es un asunto de una fe ciega. Cristo resucitó de los muertos. Y la palabra trae el soplo de Dios. Significa entonces que en un momento determinado, a través del Espíritu Santo, vino una inspiración divina para que aquellos hombres, sin saberlo, estuvieran escribiendo lo que Dios quería enseñarle a la humanidad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se van a cumplir las palabras del Señor. Usted y yo debemos de crecer. Vino el Espíritu Santo de Dios. Así que los escritos vienen a ser confiables y autoritativos. No solo una parte, sino toda la escritura en su totalidad. Aleluya. La duda es una fortaleza que viene a causa de la incredulidad de las circunstancias. Es una fortaleza muy grande que hay que sacarla de la mente. Y sabe, una de las cosas interesantes con nuestra fe es que no es una fe ciega, y eso tiene que quedar claro, mi hermano. Si una de las cosas, por lo menos que enseñamos en esta iglesia y en muchas iglesias que se predica la sana doctrina, es que nosotros no enseñamos una fe ciega. Nosotros no le decimos: súbase al techo y tírese porque lo digo yo. Señor, reprenda al diablo. Dijo Pablo en Gálatas: si alguno viene a hablarles un evangelio diferente al que les ha enseñado, sea maldito.
Inclusive si yo mismo vengo a enseñarles un evangelio diferente, no me hagan caso. No estamos sobre una fe ciega. Tenemos que aprender a conocer al Señor. ¿Sabe cuáles son los que se mueven en una fe ciega? Los religiosos, los que se volvieron dogmáticos, los que Dios libre me quiten la silla aquí, porque aquí me siento yo, y si hay alguien y vino alguien más temprano, ¿verdad? Y me quitó la silla, me molesté, y entonces pasé todo el servicio, todo el culto al Señor molesto porque vino alguien nuevo y me quitó la silla. Dogmático, un religioso. Tenemos que seguir creciendo y entendiendo que la Escritura es el soplo del Señor. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino hacia la salvación. Cada creyente puede confiar en la palabra, porque ella misma nos enseña que Dios vino a través de su Espíritu Santo y le dio revelación a estos hombres para que dieran a conocer el plan de Dios a toda la humanidad. Así que toda la Escritura en su totalidad es confiable. Ahora, en el verso 16 hay algunos objetivos sobre la palabra acá. El apóstol da una lista importante sobre las cuales o para cuál es la utilidad de esa palabra. Volvemos ahí al verso 16 si quiere conmigo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos acá, número 1, útil para enseñar doctrinalmente. ¿Qué produce esto? Produce convicción. Esa convicción la traducimos en fe. Esa es la fe, es la palabra. Esto dice las circunstancias, pero la palabra me dice esto. El Señor a través de su palabra me dice esto, y yo me paro a esperar en la palabra del Señor. Fe. Y ahora llamamos las cosas que no son como si fuesen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar claros también. Recuerde que un no del Señor también es su respuesta, y que al Señor no lo podemos tomar y manipularlos a nuestro antojo. Usted tiene que aprender a esperar en la voluntad del Señor. Cuando a Jesús le dijeron: enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No es un asunto repetitivo. Hágase tu voluntad. ¿Hágase qué? Como en el cielo. Un no de Dios muchas veces se está librando de un montón de cosas. Un no de Dios es una buena respuesta para tu vida, pero cuando estamos encaprichados y se nos mete aquí, como decimos nosotros, entre ceja y ceja, porque yo lo quiero, porque aquí, y le digo, sí. Eso es como cuando estamos en la etapa de enamoramiento. ¿Usted se acuerda cuando estaba en la etapa de enamoramiento? Hasta los gases le olían a Perry Ellis a usted. Y dice: ay, qué lindos son los gases que suenan. Oiga cómo suenan, son bellísimos. Pero cuando está casado, Dios libre, después de que han pasado 5 o 6 años. Y entonces se encuentra uno a alguien y le dice: ay, Señor, esto es tuyo. Y como las emociones las tenemos delante, las emociones le dicen: sí, claro, ese es el hombre o esa es la mujer y todo. No, aprenda a quitar las emociones. Al final Dios no le da a usted el esposo ni la esposa, damas y caballeros. Hay algunos testimonios sobre eso. Al final usted la escoge, así que pele el ojo lo que está escogiendo. Señorita y caballero, pelen el ojo, porque los gases huelen rico los primeros 2 años y después usted lo manda para Júpiter. Ustedes me entienden. Pongo ese ejemplo porque a todos le decimos que sí cuando estamos en la etapa de enamoramiento y no les vemos los defectos. Los defectos se los vemos como algo lindísimo.
Y no estoy hablando aquí del amor ni de las paredes, estoy hablando de las convicciones, de tener claro de que la palabra no es una fe ciega, de que usted y yo podemos esperar en la palabra, sabiendo que Él va a cumplir, que nuestra fe, cuando está fundada sobre la roca y esperamos en la soberanía de Dios completa y absoluta, y aceptamos su voluntad, entonces a nosotros nos va a ir bien. Para redarguir, que significa convencer, corregir o disciplinar. Así que primero nos adoctrina y nos trae convicción. Es útil para enseñar. Número 2, para redarguir, convence, corrige y disciplina. ¿Cuántos indisciplinados sabemos aquí? ¿Y a cuántos no nos gusta la disciplina? Mire, es interesante. En la iglesia, cuando alguien ha cometido un pecado grave, no es que haya uno más alto que otro, pero un pecado que es grave, que es más visible, y usted está en una posición X. Es interesante porque cuando alguien se pone en disciplina, casi nunca, muy poca gente aguanta la disciplina y se largan de la iglesia a hablar de la iglesia, se van para otra iglesia y van a hablar mal. Me acuerdo una vez que se fueron un montón de gente de aquí a este lugar para otra iglesia, y le daban, y a mí, mi hermano, eso es las cosas, créame que a mí esas cosas me ponen sin cuidado, pero ya era demasiado. Entonces llamé al pastor y le dije: venga acá, las cosas son así, con este fulano y con esta fulana, sobre todo, pele el ojo. Y venía otro fulanito ahí con él, ¿verdad? Ahí estaban abajo en la iglesia. Le dije: pele el ojo. Digo, yo no sé qué van a decir allá, ni me interesa, pero tenga claridad de esto, caballero, que hoy están hablando allá y pasado mañana van a otro lugar a hablar de usted. Así que de una buena enseñanza. No le voy a dar ninguna referencia de los que se fueron porque usted no me la está pidiendo, y ese no es el tema aquí. Pero para el asunto. ¿Y cuál era el asunto? Que los que se fueron para allá estaban invitando a los que estaban aquí adentro para que se fueran para allá, y entonces ahí no se vale. Y yo le he dicho: el que se quiere ir, que se vaya, pues váyase solo, al carajo. Si ya no le es de bendición, arrolle, como dicen vulgarmente. Se me salió lo de San Pedro, ¿verdad? Pero jale. ¿Pero por qué tenés que llevarte a otro? O sea, eso es como el cáncer, quieren hacer metástasis, dañando a otros. Pero alguien que esté fundamentado en la palabra y que sepa cómo son las cosas, y que sepa que Dios le habló y que ha sujetado su rebeldía, entonces va a aguantar en el lugar donde Dios lo estableció, entendiendo que la disciplina se hace, o la ley existe, dice la escritura, para el infractor. Aquel que no tiene un agravio no tiene por qué pasar una disciplina. No quiere disciplina, camine correctamente, tranquilo. Y estoy hablando, generalícelo, por favor. Esto sucede hasta en los trabajos: 2, 3 llegadas tardías, una amonestación, otra amonestación, y a la tercera nada más le dicen: coja el maletín y váyase, sin derecho a decir absolutamente nada, y solamente llevarse la taza del almuerzo si la llevó. ¿Cierto? Para corregir toda falta o pecado. La palabra nos corrige toda falta o pecado. Usted sabe que la palabra no señala. El Señor no vino a juzgarnos a nosotros, Él vino a salvarnos a nosotros. ¿Escuchó eso? Él vino a salvarnos, no a juzgarnos. Pero definitivamente hay parámetros bíblicos de los cuales usted y yo debemos de caminar en rectitud, porque esto es causa y consecuencia. Así de simple. Volvemos a lo mismo. La ley, ¿para quién se hace? Para el infractor. Decimos aquí en Costa Rica: el que nada debe, nada teme. Uy, el tráfico, dice aquel, el tráfico. Si usted tiene licencia, si el carro está en orden, si tiene el marchamo, si tiene el riteve, no hay problema. Tome, aquí está la licencia, señor oficial, todo. Listo, gracias, chao.
Pero si usted sabe que no tiene RITEVE, no tiene licencia y no tiene nada, un día les conté la historia del tipo, ¿verdad? Que se compró un vehículo de aquí, venía aquí, ahí iba haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y lo primero que le dije fue, yo les conté esta historia: no ande ese vehículo en la calle, usted no tiene licencia. 2 o 3 veces, al final que cada quien haga como quiera, ni modo. Ya un día llega a la casa, va a sacar es que me quitaron el carro, me hicieron un parte por licencia. Es que cuando uno quiere hacer las cosas bien, y de una vez, mi hermano, es donde a mí se me pone la sangre. ¿Cómo le digo? Si estás haciendo las cosas mal, no te dije que lo primero que no hiciera era sacar el carro. Te lo dije 3 veces, así que es culpa suya. No venga a echarle culpas al Señor donde la responsabilidad es totalmente suya. ¿Aló? Sí, ¿verdad? Es que a veces queremos pringar al Señor cuando el Señor no tiene culpa de nada. ¿Se lo merecía? Claro que se lo merecía por desobediente. ¿Cuántos desobedientes habíamos aquí? Aleluya, solo los de la izquierda, estos son los querubines. No escuché aquí de este lado nada. Aleluya. Voy a juntarme con los querubines de este lado yo entonces. Corrige toda falta o pecado. Es bonito que lo corrijan a uno. Sí, dice uno nada más. Uy, a mí nunca me gustaba que me corrigieran. Era cabezón y terco yo. No me gustaba. Pero ¿sabe qué es interesante? Hermano, que entre más viejo se va haciendo uno, más da gracias a Dios por la corrección que le hicieron en algún momento determinado. No es bonita la corrección, pero es necesaria. Y por último acá en estos, no, perdón, me quedan 2. Para instruir significa que capacita al Hijo de Dios para que llegue a ser un hombre de Dios maduro en cosas de Dios. ¿Escuchó? ¿Escuchó eso? Se lo voy a repetir. Para instruir, esto significa que capacita al Hijo de Dios para que llegue a ser un hombre o una mujer de Dios maduros en las cosas de Dios. Maduros, no más duros. Porque a veces estamos más duros que maduros, ¿verdad? Nos endurecemos. No me voy a meter ahí porque no tengo el chance. Y aquí en esta última parte sí. ¿Para qué? Menciona, a fin de que el hombre de Dios, escuche muy bien, está hablando del género humano, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, persistimos en lo aprendido, entendiendo que la palabra es inspirada por Dios y que es útil. Entonces dijimos para 5 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando está hablando perfecto, no está hablando de una perfección sin equivocarse, está hablando de una madurez, de un crecimiento, donde yo estoy adquiriendo y puedo manejar las cosas. Que entonces vino Pepito aquí de los palotes y me ofendió. Entonces yo tengo la madurez en la palabra para decir: yo perdono a Pepito. Sí, yo lo puedo perdonar. Que quiera caminar con Pepito son otros 100 pesos. Pero donde vea a Pepito me puedo traer un café con él, tranquilo. Ahora sí me entendieron. Hay relaciones, mi hermano, que nunca se van a restablecer, pero eso no significa que no podamos comer juntos, beber juntos y trabajar juntos. Pero yo tengo que tener la madurez suficiente para decir: perdono a Pepito porque me dañó. Es que me hizo, es que tuvo la culpa. ¿Qué importa? Aquí no se trata de quién tuvo la culpa. Recuerde que al final mi madurez es cuidarme a mí mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo sano para beneficio personal, porque si sigo dañado con Pepito, entonces el que se va a ir y se va a ir complicando la vida soy yo.
porque eso trae enojo, trae tristeza, trae amargura, trae resentimiento, trae odio, trae hasta palabras de maldición. Ojalá le vaya mal. Es que hay hermanos que no dicen te maldigo, pero dicen el Señor está tratando con él, y se le salen así los ojos. Dice, está bueno, ya se lo habían advertido, es el trato de Dios con él. Jesús, y en ese aspecto inclusive la Biblia dice maduramente, bendigan a los que los maldicen, bendíganlos. Si le pide, si tiene sed, dele agua. Si tiene hambre, si le pide la capa, dale también la túnica. La capa, dale también la túnica. Si te golpea una mejilla, pone la otra. Y aquí dicen, pero la Biblia no dice después de que uno ponga la otra. Ahora dice, la Biblia dice que hay que ser manso, pero yo digo que no hay que ser menso. Si te pide que le lleve la carga una milla, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo, ¿ve la diferencia? Eso es madurez. Voy a terminar aquí, porque ya me sacaron la tarjeta. Es importante, entonces, concluimos, que persistamos en lo que estamos aprendiendo. Y si usted no está aprendiendo, es muy importante que se meta a aprender. No se quede con poco, cada día tenga más hambre de Dios. Uno, ¿por qué razón es importante? Porque hay una cantidad de doctrinas falsas que se mueven a nuestro alrededor, y usted y yo tenemos que estar bien fundamentados en esta palabra que es inspirada, que toda es inspirada por Dios, y entonces nos enseña y nos levanta para tener una buena doctrina, para redarguirnos o corregirnos cuando estamos en un error, para convencernos, no en una fe ciega, para capacitarnos, para que seamos gente madura, a fin de que el hombre sea perfecto, entonces preparado para toda buena obra. Así que Pablo nos da una lista de bases suficientes para poder triunfar en los caminos del Señor. Aló, se lo volveré a repetir. Pablo nos da bases suficientes para poder triunfar en los caminos del Señor en la Escritura. No hay ni habrá nada que pueda botar nuestra convicción en Cristo Jesús. Pero solo si perseveramos en lo aprendido, podremos salir adelante en este mundo tan lleno de doctrinas falsas. El seguir perseverando en la enseñanza bíblica, eso nos ayuda para adquirir madurez, sabiduría, inteligencia, entendimiento, y nos llena de conocimiento para poder alcanzar la salvación que viene por la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar entonces en esta mañana. Y si usted tiene que decirle, Señor, yo necesito tomar una decisión para seguir avanzando, ayúdame. Hoy tomo la decisión para crecer. Padre, oramos en esta mañana. Te damos gracias porque es tu palabra que nos enseña, que nos guía, que nos exhorta, que nos redarguye, que nos instruye, quien nos da madurez, quien nos da fundamento, quien nos da el poder para triunfar a través de una fe no ciega. Yo te pido a ti, Señor, que podamos crecer cada uno de nosotros de una forma integral, completamente, en todo, que aprendamos a vivir con la palabra y por la palabra, sabiendo que es la revelación tuya para el ser humano. Si te revelas para que comprendamos que nos quieres dar una vida eterna, la Escritura nos revela el plan tuyo para con la humanidad. Pero aparte de eso, nos da instrucciones de cómo desarrollar un estilo de vida correcto y sano, triunfante en ti. Eso no significa que no hayan problemas, todo lo contrario.
nos enseña que cuando hay problemas tenemos un fundamento muy sólido para no desmayar. Tenemos un fundamento para no claudicar. Comenzamos entonces a poner ese fundamento sobre la roca, que esa roca es Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Y cuando nuestra roca es Jesucristo, entonces van a venir tempestades, van a venir los vientos, van a venir las circunstancias y vamos a ser inamovibles. Eso no significa, Señor, que en algún momento determinado nuestras emociones no se duelan, no se sientan. No, todo lo contrario. Las emociones son parte de nuestra humanidad y están bien, necesitamos las emociones. Sin ellas no reiríamos o no estaríamos tristes o no pasaríamos momentos alegres o no nos asustaríamos. Las emociones inclusive nos ayudan muchas veces, bien balanceado, en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Pero no son las mismas las que nos pueden guiar y sostener, porque son traicioneras. Mas tu palabra no lo es firme, porque es la inspiración tuya, es el soplo tuyo para darnos guía. Yo te pido que esta iglesia, Señor, en general siga creciendo, que cada uno de nosotros crezcamos en tu palabra. Y si hay alguien que no conoce de ti, que comience a conocerte. Si hay alguien que necesita avanzar en ti, te conozca y pase de lo superficial a lo profundo. La palabra es clarísima. El lenguaje que tiene muchas veces alguna versión nos la aclara otra. Hoy en estos días es muy poco lo que no es comprensible. Y hay muchas herramientas para poder comprenderla cada día más. Pero por sí misma, en su sencillez, ella nos enseña. Cuando nos acercamos con hambre, con un corazón sediento y deseosos de aprender de la misma palabra, ella nos va enseñando. También te pido que nos ayudes a obedecerla para así ir creciendo en lo aprendido, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.